Existe en estos momentos una fraternidad mundial secreta que conspira para controlar el mundo, o peor aún, está ya en marcha en plan aterrador. ¿Hay ya colocadas por todo el mundo armas destructoras para provocar una catástrofe? El origen. Illuminatis. Hola, soy Patrick McNee. Se dice que los Illuminati son una sociedad mundial secreta que lleva siglos funcionando. Una fraternidad oculta que cuenta con gente de lo más influyente del mundo. Gente de todas las razas y religiones que ostenta puestos importantes en gobiernos, iglesias, negocios, enseñanza, ciencia, medicina, ejércitos e instituciones financieras y benéficas. Una hermandad secreta cuyo único propósito es hacerse con el control de los recursos y de las finanzas del mundo entero y de sus habitantes. Si existe semejante sociedad, representa la mayor amenaza al mundo libre. De hecho, eso quiere decir que ahora mismo no existe tal mundo libre. Dicen que es absurdo, pero por primera vez hemos obtenido pruebas no solo de la existencia de tal organización mundial, sino de que se ha infiltrado en dos de las agencias secretas más poderosas del mundo. Es más, se han ocultado armas de destrucción masiva en Estados Unidos y otros países para emplearlas en el futuro. ¿Cómo ha podido ocurrir esto? Para dar con la respuesta, primero hay que explorar los enigmas de las sociedades secretas del mundo, cuya historia, ritos y existencia están envueltos en un velo de misterio. Las sociedades secretas han existido desde hace miles de años. Todas tienen una cosa en común: unos conocimientos únicos que juran mantener secretos. Porque, armados de estos conocimientos, limitados a ellos mismos, creen que pueden controlar a otros. Una de las primeras sociedades secretas sigue existiendo hoy día: los masones. Se cree que sus orígenes se remontan al antiguo Egipto, cuando solo un gremio selecto de canteros poseía unos conocimientos matemáticos especiales para construir las pirámides. En toda su historia, los masones han mantenido secretos sus métodos para que solo ellos pudieran construir las grandes estructuras que siguen hoy en día en pie. Primero, las pirámides y luego los grandes castillos y catedrales de Europa. Pero las sociedades secretas no se limitaban a los comerciantes. La palabra asesino tiene sus orígenes en una hermandad secreta de guerreros musulmanes chiíes que controlaban el norte de Siria en la época de las primeras cruzadas del siglo XI. Su especialidad: perfeccionar el arte de matar. La secta fue fundada por Hassan y Sabah, conocido como el Viejo del Monte, que gobernaba desde una fortaleza lejana. Hassan adoctrinó a sus discípulos en la promesa de que, si luchaban y morían por Alá, vivirían eternamente en el paraíso rodeados de placeres celestiales y terrenales. Empleaba la fuerza de la tortura y del asesinato para dar especial impacto a sus doctrinas y garantizar una total disciplina y devoción. Hassan daba hachís a sus fanáticos discípulos para provocarles una sensación de imbatibilidad antes de mandarles a misiones suicidas. Por eso, el nombre de asesino se derivó de la palabra hashashin, o fumador de hachís. En 1100, los asesinos contaban con más de 70.000 miembros fanáticos. En la misma época histórica se fundó otra hermandad secreta, los Templarios. El Priorato de Sion era una fraternidad de caballeros creada en la Francia medieval con la intención de mantener la estirpe merovingia y restaurar su monarquía en Francia.
Su sede oficial era la abadía de Notre-Dame du Mont de Sion en Jerusalén. En 1117, Balduino I, rey de Jerusalén, quedó muy agradecido al priorato por sus servicios para ayudarle a lograr el trono. A cambio, el rey negoció la fundación de los Caballeros Templarios como extensión militar y administrativa del priorato de Sion. Los Caballeros Templarios se habían creado 10 años antes, con el fin de proteger a los peregrinos que se dirigían a la Tierra Santa. Durante su estancia en Oriente Próximo, los templarios entraron en contacto con los musulmanes, incluidos los asesinos. De hecho, después de las cruzadas, debido a los enemigos que tenían en común, los asesinos se refugiaron entre los templarios, dejando huella en los soldados cristianos de muchas de sus ideas fanáticas y destructivas. Con el tiempo, los templarios dejaron de ser una organización cristiana convencional y su doctrina y ritos secretos eran mucho más místicos, herejes y ocultistas. A medida que aumentó el poder de los templarios, la hermandad se convirtió en una iglesia dentro de la iglesia, con sus propios bancos, revocando excomuniones dictadas por obispos y solo obedecían al Papa. Desde el principio, todo lo relacionado con los caballeros templarios contiene al menos un elemento de misterio. Se fundaron justo después de la Primera Cruzada, que volvió a abrir la ruta entre Europa y la Tierra Santa. Y en 1118, 9 caballeros franceses con conexión con la corte del conde de Champagne se fueron a la Tierra Santa con el fin, según ellos, de proteger los caminos y las rutas de peregrinaje para que los peregrinos estuvieran seguros ahora que podían visitar los lugares sagrados. Una vez en la Tierra Santa, no hay testimonios de que hicieran nada los primeros 9 años. Desde el principio, hay algo que no encaja. Además, hay testimonios de que esta misión para proteger la ruta de peregrinaje era solo una tapadera. En el fondo fueron ahí por otra razón. Por algún motivo, los caballeros creían que había escondido algún tesoro. Hay testimonios de que excavaron debajo del monte del templo y los arqueólogos han encontrado artilugios suyos de las excavaciones. Al parecer, los templarios pasaron muy poco tiempo en los caminos. De los 9 años de estancia, la mayoría lo pasaron excavando túneles debajo del monte del templo, el emplazamiento original del templo bíblico de Salomón. ¿Qué iban buscando? El templo de Salomón llevaba mucho tiempo destruido. Pero en épocas de conflicto se sabía que los sacerdotes habían escondido tesoros religiosos en cámaras subterráneas ocultas y los sacaban al pasar el peligro. En la Biblia se dice que el Arca de la Alianza y otros tesoros sobrevivieron así varias invasiones extranjeras. Quizá el Santo Grial hubiese sobrevivido también en el laberinto debajo del templo a la espera de que la humanidad redescubriera su poder. Por cierto, no fue casualidad que los caballeros se instalaran en una mezquita situada en el antiguo emplazamiento. De hecho, fue después de su estancia cuando se hicieron llamar templarios o caballeros templarios. Un monje llamado Bernardo, que luego acabó siendo San Bernardo, intervino en la fundación de los templarios. San Bernardo se ocupaba de descifrar textos en hebreo antiguo. Aunque Bernardo era muy mundano en muchos aspectos, también era muy espiritual de un modo bastante insólito para su época. Le atraía mucho el lado femenino de la religión, los cultos a las vírgenes negras, sobre todo del sur de Francia, que son muy misteriosos, casi paganos. Sentía una gran veneración por lo femenino, expresada de muchas formas en la Virgen María, algo nada común en su época. Eso parece ser lo que le estimulaba más que otra cosa. San Bernardo era un hombre muy culto para su época.
Sí, estudiaba textos en hebreo, entre otros. Podría ser algo que él encontró en ellos lo que le hizo pensar a esta gente que merecía la pena ir a Jerusalén. Es una teoría, pero una teoría válida. Parece tener mucho sentido. Los que estudian estos antiguos documentos quieren de repente que sus súbditos vayan a estos lugares históricos que se mencionan en ellos. Buscan algo. No sé personalmente qué encontraron, salvo que les parecía importante. No se sabe. Fuera lo que fuera, no se sabe dónde está. Es un misterio, pero abundan todo tipo de teorías que podrían ser correctas. Documentos, Arca de la Alianza, Santo Grial, lo que fuera, pero todas con un secreto. En un texto muy antiguo hay constancia del hallazgo. Nos dirigimos a la cámara secreta e hicimos bajar como antes a un compañero nuestro. Como el sol se hallaba en su punto más elevado, los rayos le permitieron descubrir un pequeño cofre colocado sobre un pedestal labrado y cubierto de oro. Nos dio la señal para el ascenso y lo sacamos de inmediato. Lo hemos traído para que lo examine el Consejo Supremo. ¿Qué había en este cofre para que los templarios se emocionaran tanto? Lógicamente, a un grupo de caballeros cristianos con voto de pobreza no les interesaba nada material. Es más probable que fuera un objeto con un gran significado religioso. Hoy día no se sabe aún exactamente qué encontraron los templarios en la cámara secreta. Lo que sí se sabe es que al enterarse del hallazgo, el conde Hughes de Champagne, el hombre que financió la expedición, volvió a Jerusalén para unirse con sus anteriores vasallos. Una vez ahí, dejó todas sus posesiones materiales para servirles como caballero templario. Después de este descubrimiento, el gran maestre de los templarios visitó al Papa, y con la bendición de San Bernardo, la Iglesia reconoció oficialmente su orden. En el mundo cristiano, los hombres se unían rápido a los caballeros, renunciando a sus familias, dejando sus posesiones materiales y aceptando los difíciles votos de pobreza y castidad. El voto de pobreza es el motivo de que se hicieran ricos, porque quien se hiciera miembro de la orden, quien se hiciera templario, tenía que entregar todas sus posesiones. Además, se acabó viendo como un símbolo de prestigio que las familias nobles tuvieran hijos en la orden de los templarios. Y por supuesto, el dinero o las propiedades que tuvieran iban a las arcas. Además, cuando el Papa aprobó la orden, la bendijo y dijo que era bueno que quienes quisieran impresionar al Papa donaran fincas y dinero a esta nueva orden. Y en cantidades ingentes, ningún caballero podía poseer nada. O sea que todas las posesiones como fincas, castillos, ganados y dinero que se les regalaba iban a parar a la orden. Tenían fama de ser la fuerza militar más temible y competente del bando cristiano. Eran una especie de geos de aquella época, también porque eran una mezcla de monje y soldado. Los templarios proliferaron muchísimo después de las cruzadas. Se hicieron con el control financiero de Europa, dominando todas las principales industrias, sobre todo la de los préstamos. Inventaron el sistema de cheques moderno y en cuestión de unos años tenían contentos a todos los reyes de Europa.
Tenían demasiados humos en muchos sentidos, sobre todo con respecto al Papa y a muchos reyes. Eran sumamente ricos, parecían ser los amos del mundo. La mayoría de los historiadores cree que recibieron su justo castigo por su riqueza. El rey francés que inició la represión de los templarios, Felipe el Hermoso, sentía envidia de su gran riqueza. Y se piensa que les acusó de blasfemia y de sacrilegio, pero que lo que en realidad quería era su dinero. Se les acusó de blasfemia y de sacrilegio, así como de incumplimiento de la reverencia habitual de la Iglesia, pero eso era bien sabido. Las acusaciones contenían elementos sexuales, pero siempre los hay en acusaciones contra grupos herejes. Se les acusó de sodomía, de actos homosexuales, se les acusó de escupir y de pisotear la cruz, de adorar no solo una cabeza barbuda y cortada, sino también en casos excepcionales se les acusó de adorar la cabeza cortada de un gato. La Iglesia Católica se hizo con las confesiones necesarias para eliminar a los templarios. Un viernes 13 de 1307, el Papa disolvió oficialmente la orden. Su gran maestre murió en la hoguera. A mediados de la década de 1300, los templarios parecían haber desaparecido completamente y se confiscó su hacienda. Pero ¿se podría disolver la hermandad más rica y poderosa del mundo y confiscar toda su riqueza de la noche a la mañana? No. Los templarios, bien preparados y organizados, pasaron rápidamente a la clandestinidad y se llevaron consigo toda su riqueza. Se convirtieron en una sociedad secreta muy poderosa y con muchos fondos. De hecho, como ha demostrado la historia, solo desaparecieron de la vista de la gente. Pero con una nueva faceta, un odio acérrimo a la Iglesia Católica. Al mismo tiempo, el priorato de Sion supuso que la Iglesia haría lo mismo con ellos. También parece que desaparecieron, pero solo de la vista de la gente. Durante más de 400 años, desde el siglo XIV hasta finales del XVIII, los masones, los asesinos, el priorato de Sion y los templarios subsistieron como sociedades secretas relativamente aisladas, con una influencia limitada, hasta que, el 1 de mayo de 1776, en Baviera, la humanidad vio lo que podría ser su peor destino. Adam Weishaupt, catedrático de Derecho Canónico, educado con los jesuitas y que sabía mucho de ocultismo, formó una nueva organización secreta que aglutinaría a todas las demás con un fin inconcebible: hacerse con el control total del mundo y de sus recursos y dominar por completo a sus habitantes. Weishaupt la describió eufemísticamente como un nuevo orden mundial. Esta hermandad diabólica se fundó inspirándose en una síntesis de las ideas centrales de sociedades secretas anteriores. Combinó ingeniosamente los conocimientos y ritos secretos masónicos, el misticismo islámico, artes mortales y uso del hachís de los asesinos, el carácter influyente del priorato de Sion, así como la riqueza, poder, organización militar y venganza contra la Iglesia Católica de los templarios. A todo eso, él añadió sus conocimientos de ocultismo. No fue mero accidente que escogiera el 1 de mayo, una fecha muy importante del calendario satánico, para fundar su asociación. El grupo se llamaba Illuminati. La traducción pública era inspirados intelectualmente. Pero Weishaupt dijo en privado que la palabra provenía de Lucifer y significaba poseedores de la luz. El sello oficial de la hermandad era una pirámide mística sin acabar y un ojo encima con rayos de luz irradiando en todas las direcciones. El ojo representaba la clarividencia y la sabiduría de la hermandad iluminada que domina el mundo. El fundador enumeró a sus seguidores los 5 medios principales secretos que se emplearían para lograr su objetivo de dominar el mundo en su totalidad. 1.
Se emplearía el soborno sexual y monetario para controlar a hombres que ostenten cargos importantes en las distintas categorías de todos los gobiernos y otros puestos de responsabilidad. 2. Los Illuminati que fueran profesores de facultad y universidad deberían preparar a los mejores estudiantes para la causa. 3. Se colocaría a personas de influencia y estudiantes especialmente preparados bajo el control de la hermandad detrás de todas las instituciones gubernamentales, religiosas y financieras y se emplearían como agentes. 4. La sociedad secreta dominaría absolutamente los medios de comunicación, de modo que toda la información pudiera manipularse para convencer a las masas de que un gobierno único mundial es la única solución de muchos problemas. 5. La fase final de la operación emplearía todos los recursos disponibles para provocar golpes militares que derrocarían a todos los gobiernos contrarios y pondrían al mundo bajo el control de un gobierno único al mando de los Illuminati. El grupo se componía al principio de masones del grado 32 y utilizaba diversas logias masónicas de tapadera como lugares de reclutamiento. El masón reclutado de mayor categoría fue un noble del norte de Alemania, el barón Carnegie, conocido también como Adolf Francis, un personaje clave en el mundo masón europeo. Los Illuminati eran muy reservados, hasta el punto de llamarse a sí mismos y sus centros con nombres clásicos falsos. Por ejemplo, Weishaupt era Espartaco, Carnegie era Filo, la sede era Eleusis, Austria era Egipto, etc. Las fechas se indicaban de forma codificada. Bajo la dirección de Carnegie, el número de miembros ascendió a más de 3.000. Pero un triunfo tan rápido también provocó oposición. Los jesuitas se habían opuesto a los Illuminati desde el comienzo y al final todos los sacerdotes acabaron siendo enemigos acérrimos. La Iglesia Católica se opuso a la sociedad secreta. De hecho, los sacerdotes se opusieron tanto que el gobernador de Baviera declaró a los Illuminati conspiración ilegal por edicto en 1784. Muchos Illuminati fueron encarcelados y algunos, incluido Weishaupt, fueron exiliados. Al poco tiempo, la masonería también fue eliminada de Baviera. A finales del siglo XVIII, los Illuminati parecían haber desaparecido completamente del mapa. Pero en realidad, los Illuminati siguieron el ejemplo de las sociedades secretas anteriores. Pasaron a la clandestinidad y añadieron un objetivo secreto más: infiltrarse y derribar la religión católica. Al observar el mundo hoy día, ¿qué vemos de las sociedades secretas? Existen centros masónicos abiertos en todo el mundo como una organización importante. Los templarios subsisten hoy día como organización masónica de primera categoría en el rito masónico de York. Aún sigue siendo en parte un secreto lo que ocurre dentro de los centros masónicos. Quizás solo los miembros más importantes conozcan los ritos secretos, los objetivos y la venganza contra la Iglesia Católica. Los masones y los templarios han sabido integrarse muy bien en las sociedades más respetadas del mundo. En menor grado, los asesinos han aparecido en público de vez en cuando en la historia. A principios de la década de 1800 se les vio en la India bajo la dirección del Aga Khan, al que atribuían poderes divinos. A finales de esa década, el Aga Khan les llevó a Afganistán, donde mantuvieron una relación duradera con los británicos. Posteriormente, los descendientes del Aga Khan se infiltraron en la cultura occidental. Un ejemplo destacado fue cuando el príncipe Ali Aga Khan, nieto del Aga Khan II, se casó con la actriz norteamericana Rita Hayworth. ¿Han quedado los asesinos como orden secreta homicida relegados ya al pasado? Por el derramamiento de sangre actual a manos de extremistas islámicos, se diría que los asesinos siguen vivos y activos. El priorato de Sion también sigue en pie.
De hecho, se piensa que varias figuras históricas ilustres han ejercido de grandes maestres del priorato y existen pruebas que lo confirman. En 1975 se descubrió algo en una biblioteca de París. Se encontraron unos pergaminos llamados Le Dossier Le Carré. En estos documentos se revela que entre sus miembros secretos estaban Leonardo da Vinci, Víctor Hugo e Isaac Newton. Hay quienes atribuyen al priorato la creación de la Unión Europea. Se cree que el anterior presidente de Francia, François Mitterrand, era miembro del priorato, al igual que mucha otra gente con poder. En cuanto a la estirpe merovingia, que los miembros del priorato juraban proteger, aún se mantiene. Por matrimonios entre parientes, la mayoría de las familias reales europeas pueden decir que son de ascendencia merovingia, y se dice que de estas familias reales han salido los 44 presidentes de Estados Unidos. Estas conexiones por todo el mundo a través del priorato de Sion eran el medio del que se valían los Illuminati para influir en la política y en el poder mundiales. Pero, ¿qué pasó con la sociedad más secreta de todas? Los Illuminati de Weishaupt. La hermandad que prometió unir a todas las demás sociedades secretas para dominar el mundo. ¿Sigue dedicándose activamente a su plan diabólico de dominar el mundo? Por supuesto, nuevos hechos sorprendentes descubiertos revelan que es más fuerte que nunca. El estudio de una sociedad secreta es como estudiar las corrientes de un lago. Las ondas de la superficie nos dan pistas para saber lo que pasa en el fondo. El gran plan de los Illuminati requería infiltrarse en los gobiernos de todo el mundo. En nuestra amplia investigación nos hemos centrado solo en un objetivo, la antigua Unión Soviética, para ver cómo la manipularon los Illuminati. Un modo efectivo de lograr el control de un gobierno sería penetrar en sus servicios de espionaje. Una información recién publicada de los archivos de la KGB aporta datos inéditos. Ahora que ya no existe la Guerra Fría, se está sacando ilegalmente información secreta de cámaras cuidadosamente vigiladas en lo que antes era la Unión Soviética. Con el cambio a una economía de mercado, muchos artículos antes no disponibles para los rusos van a parar al extraperlo. Se dice que en la nueva Rusia todo se vende, incluidos secretos de Estado y los espías que los guardaban. Con el derrumbe de la Unión Soviética se disolvió la KGB. El nuevo gobierno creó sus nuevas agencias propias de seguridad y de espionaje y empleó a muchos trabajadores de la antigua KGB, pero dejó a muchos sin trabajo. Incluso a los que tenían empleo no se les pagaba a menudo lo prometido. Observamos que muchos empleados de la antigua KGB estaban dispuestos a aportar información personal de sus actividades secretas en la agencia por un precio. Sin embargo, cuando se mencionaba el tema de los Illuminati, ninguna cantidad de dinero podía persuadir a nadie a hablar de ello. Interpretamos esto como una señal definitiva de que íbamos por buen camino y de que estábamos a punto de correr el peligro de descubrir la presencia de la hermandad secreta en la KGB. Los antiguos empleados de la KGB estaban dispuestos a mandarnos a fuentes clandestinas donde podríamos recabar más datos, pero por nuestra cuenta y riesgo. Aunque la mayoría de las